Buenas tardes, vamos a presentar lo que fue el resumen de la 17ª clase de la cátedra de hormigón 1, donde tratamos el tema de corte por fricción y ménsula corta. El concepto de corte por fricción es un concepto realmente muy útil, muy interesante para aplicar en múltiples situaciones, en obras grandes de cierta complejidad, y básicamente es de utilidad cuando se presentan situaciones de corte directo, situaciones en las que no hemos analizado cuando evaluamos el corte en vigas esbeltas. Esto se puede presentar, por ejemplo, en vinculación de hormigones construidos en diferentes etapas, en ménsulas cortas, tal cual lo vamos a desarrollar en la segunda mitad de la clase, de esta presente clase, en uniones de piezas prefabricadas, por ejemplo, en puente viga, donde se hacen las vigas premoldeadas, se dejan conectores de corte y luego se hormigona la losa, y debemos asegurarnos, en general, que deseamos así, que trabajen en conjunto como una viga placa cuando la losa ha fraguado. A modo de ejemplo, en la zona izquierda de la columna, en la zona superior apoyo una viga premoldeada, observamos en rojo dos posibles tipos de fisuras que se podrían potencialmente presentar en la viga premoldeada por un lado y en la columna sobre la cual apoya la viga premoldeada por otro. Lo mismo observamos abajo, en una viga premoldeada que apoya sobre una ménsula, dos potenciales fisuras que se podrían presentar en la zona de apoyo de la viga, en la misma viga, o en el contacto de la ménsula con la columna en la interfaz. A la derecha vemos, por ejemplo, un anclaje metálico inserto en el hormigón, donde podría presentarse una potencial falla como la marcada en rojo. Cuando hablamos de potencial es que esa falla no se produjo, que no sabemos si eventualmente pueda darse, pero que tenemos que cubrirnos para hacer un diseño seguro y tener un grado de seguridad frente a este tipo de evento adecuado, como lo tenemos frente a otras solicitaciones como flexión, corte, torsión, etc. Entonces nos enfocaremos primero sobre ¿qué criterios o qué conceptos hay que tener en cuenta para establecer estas fisuras potenciales y cómo abordar su diseño luego mediante dos métodos? Los dos métodos están presentados en nuestro reglamento y surgen del código ASI 318. Acá vemos abajo vigas premoldeadas para dos obras distintas de puentes con conformación ensanchada a la cabeza inferior porque son de hormigón armado y están fuertemente solicitadas, y vigas rectangulares también premoldeadas para soportar un pórtico grúa. En ambos casos hay una armadura saliente por encima de la cara superior y esa armadura saliente cumple la función del dibujo superior de la derecha, que queda inmersa dentro de lo que va a ser a futuro la losa, para generar a través de la superficie que marqué en rojo una vinculación que impida desplazamientos relativos y que permita considerar que la estructura trabaje en conjunto. Esa armadura, que se denomina ABF, es la encargada de tomar la fuerza rasante, porque probablemente la superficie en rojo de contacto no tenga una extensión tal que a través de la rugosidad natural de los hormigones permita transmitir esa fuerza rasante con seguridad. Entonces, el concepto de corte por fricción consiste en suponer que se va a producir una fisura, por eso decimos potencial, en una dada ubicación, en donde el esfuerzo de corte directo sea elevado y sobre esa base diseñar un refuerzo de armadura que cosa esa fisura en el plano de falla. A la izquierda vemos una columna que levantamos, podemos dejar la armadura pasante y luego hormigonar la ménsula o hormigonar la ménsula conjuntamente con la columna. En cualquiera de las dos situaciones, ante una carga aplicada con BU importante, se puede producir una falla como la marcada en rojo de deslizamiento de corte directo. A la derecha vemos una viga premoldeada que apoya sobre un extremo
con una reacción de apoyo importante porque la carga está fuertemente solicitada, se podría potencialmente producir una falla como la fisura, enmarcada en rojo, cercana a los 20 grados con la cara vertical. Cuando se genera una fisura de este tipo por la natural heterogeneidad, rugosidad del hormigón, los agregados, esa superficie, al tratar de deslizarse una respecto de la otra, tiende a separarse una cierta longitud delta dL. Esa separación entre caras genera que cualquier elemento de armadura que la cruce, previo a la generación de la fisura, cuando se genere la fisura, esté fuertemente tensionada en correspondencia con esa zona. Supongamos que tenemos un prisma de hormigón sobre el cual lo hemos hormigonado en dos etapas. En una primera etapa generamos la zona inferior con una superficie ondulada y en una segunda etapa terminamos el hormigonado. Adrede no tratamos particularmente esa junta, pero sí colocamos una armadura que intercepte esa superficie de hormigonado entre primera y segunda etapa. Luego la llevamos y ensayamos aplicando una carga en la cara izquierda, de izquierda a derecha, y en la superior, y en la cara derecha, de derecha a izquierda en la zona inferior, a ambos lados de la junta de hormigonado. Podremos lograr de tal forma materializar una fisura potencial a través de esa superficie que va a ser cruzada por la armadura que atraviesa esas caras, donde esa armadura en la zona que es atravesada por la fisura, eventualmente, si está adecuadamente anclada a ambos lados, llegará a la tensión de fluencia del acero. Por tanto, se va a generar una fuerza igual y opuesta de compresión entre las caras de hormigón fisurado, por equilibrio. Y si hay una fuerza de compresión entre dos caras que tienen un cierto grado de rugosidad, se va a generar una fuerza friccional, ¿sí?, igual a la fuerza por el coeficiente de roce, que se va a oponer al deslizamiento relativo. Entonces sería este el esquema donde se va a producir la falla por aplicación de estas cargas sobre el elemento que estamos ensayando. Entonces, la fuerza friccional es generada por la totalidad de la armadura que cruza la fisura potencial, denominada ABF, por la tensión de fluencia del acero de esa armadura por un coeficiente de roce. Podemos definir Bn como ABF por Fi por mu, según el esquema. En este caso, que es un caso particular, la armadura cruza la fisura potencial a 90 grados. Podría darse el caso que la cruzara con un ángulo diferente, pero siempre debe ser menor o igual que 90 grados. Acá vemos que el lado derecho tiende a deslizar respecto de la izquierda hacia abajo y por tanto la armadura que no tiene un ángulo de 90 grados entra en tracción y se genera el fenómeno que acabamos de mencionar con un ángulo alfa menor, ¿sí? La armadura está traccionada. Acá vemos una viga premoldeada donde planteamos una posible fisura a la izquierda recién, pero eventualmente se pueden producir otro tipo de fisuras para el cual colocamos una armadura ABF que está indicada, pero eventualmente se podrían producir quizás otras posibles fisuras potenciales como la de la derecha. Tenemos que cubrir todas las posibles fisuras potenciales con una armadura que la cruce con la cuantía o la sección adecuada. El método, en su versión más simple de aplicación, establece que el esfuerzo de corte mayorado debe ser menor o igual que el factor de reducción por el esfuerzo nominal, Bn, con Φ 0,75, donde Bn es igual a ABF por Fi por mu, donde mu es el coeficiente de roce. Por lo tanto, Bu es menor o igual que Φ por ABF por Fi por mu.
Por lo tanto, podemos despejar la armadura requerida para cumplir con esta condición, ABF, si la armadura está dispuesta a 90 grados de la fisura, ABF es igual a BU sobre Φ, que es lo mismo que Bn, por Fi por mu. Si la armadura de corte presentara un ángulo genérico menor que 90 grados con la fisura potencial, la expresión se transforma en lo que vemos, donde hay dos componentes, una normal a la fisura, que es ABF por Fi por seno de alfa por mu, alfa es el ángulo de la armadura con la fisura, más el otro término que es la componente paralela al deslizamiento relativo, ABF por Fi por coseno de alfa. Siempre alfa debe ser menor o igual que 90 grados. Un concepto muy importante es plantear la fisura potencial correctamente y que la armadura cruce a la misma con un ángulo alfa menor o igual que 90. ¿Y por qué decimos esto? Ahora tenemos la situación opuesta. El sector de la derecha tiende a deslizar respecto del de la izquierda y la armadura la dispusimos con un ángulo alfa mayor que 90. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando se tiende a producir ese deslizamiento, la armadura no está en tracción sino está en compresión. Entonces la expresión que vimos no es de aplicación frente a un caso de estos. Entonces, repasando la expresión de armadura requerida ABF para un esfuerzo de corte directo BU, con un ángulo genérico alfa es la que vemos, ¿sí? Con dos componentes, normal a la fisura, ABF por Fi por seno de alfa, y la fricción asociada, ABF por Fi por seno de alfa por mu. La componente, por otro lado, paralela a la fisura, que se opone al deslizamiento, ABF por Fi por coseno de alfa. La ecuación que vemos es de aplicación, como dijimos, cuando la armadura está traccionada. El método, así como lo planteamos de corte por fricción, es una aproximación y supone que toda la resistencia al corte es proporcionada por la fricción entre las caras de la fisura. En realidad el problema es algo más complejo. Hay factores que no estamos considerando en esta ecuación y por lo tanto los coeficientes de fricción que propone el reglamento para aplicar en esta expresión son relativamente altos. Acá menciono los expresados. Para hormigón colocado monolíticamente, 1,4 de lambda. Para hormigón colocado sobre hormigón endurecido con la superficie intencionalmente rugosa, según lo que especifica el código, 1 de lambda. Para hormigón colocado sobre hormigón endurecido sin hacer ese tratamiento, 0,6. Aclarando que lambda para densidad normal vale 1. Respecto de esto, supongamos que hacemos hormigones en dos etapas, cabría ver si tomamos mu igual a 1 o 0,6. Uno puede estar tentado de tomar mu igual a 1 porque ha especificado que se haga a la superficie intencionalmente rugosa según lo que dice el artículo. Por la experiencia que uno tiene personal de proyectar y controlar luego las obras, hay que ser cautos porque tenemos que considerar, cuando vamos a especificar esto, si es que el control de calidad y la inspección en las obras va a ser adecuado para que esto se cumpla, esta rugosidad adicional. Porque la rugosidad, para lograrla, requiere un cierto trabajo extra y mano de obra asociada y costos. Entonces, y no siempre se hace correctamente. Entonces, ante la duda, ¿sí?, podríamos adoptar en forma conservadora el valor de 0,6. Repasando el corte por fricción y sus factores. Tenemos una contribución de la fricción a la resistencia al corte, tenemos la resistencia al corte por las rugosidades o protuberancias, y por otro lado la acción de pasador de la armadura que atraviesa la fisura. Esta expresión aproximada, que surge de ensayos, tiene una cota en su aplicación, un valor límite de Bn. Ese valor límite de Bn es el menor de 0,20 de F'C por AC o 5,50 de AC.
¿Qué es AC? AC es la sección de la superficie potencial de falla. Por ejemplo, en una ménsula que tiene un ancho de 40 centímetros y una altura de 60, sería 40 por 60. Una condición muy importante a cumplir es que a cada lado de la fisura la armadura se prolongue la longitud de anclaje adecuado según vimos en la clase pasada de longitudes de anclaje, creo que fue la clase 14. Un número gordo, 50 veces el diámetro de la armadura. Si no hemos logrado anclar la armadura a ambos lados de la fisura potencial en la longitud adecuada, no va a llegar a la tensión de fluencia al acero. Adicionalmente a lo visto, pueden presentarse fuerzas normales a la fisura que reduzcan la resistencia a priori y requieran mayor armadura. Aun cuando no existan solicitaciones exteriores que impliquen esas fuerzas, pueden generarse por restricciones a las deformaciones debidas a contracción de fragua o variaciones de temperatura. En dicho caso, se recomienda tomar una fuerza de tracción de cuando menos el 20% de BU adicional al corte actuante, y sobre esta base tenemos una fuerza mayorada de NUC de tracción, calcular un delta de armadura como NUC sobre Φ por Fi. Por otro lado, el mismo reglamento nos plantea una alternativa en los comentarios, es un enfoque algo más realista. Cuando el corte actúa a lo largo de una fisura se produce, como vimos, el desplazamiento de una cara de la fisura respecto de la otra. Si las caras son ásperas e irregulares, ese desplazamiento va acompañado de la separación de las mismas. Si hay armadura que la sujeta, ¿sí?, y el corte es resistido entonces por fricción que se produce entre caras de fisura, con resistencia al corte de las protuberancias, y la acción de pasador de la armadura que cruza la misma. Otro posible enfoque, con una estimación más exacta, es el siguiente. El esfuerzo nominal es igual a 0,8 por la armadura que cruza la fisura en forma ortogonal por Fi, más el área que resiste la transferencia al corte, tal cual la definimos antes, AC, por un coeficiente K1. K1 es un coeficiente que depende de la densidad del hormigón a utilizar, y para hormigón de densidad normal valdría 2,8 megapascales. En esta ecuación, como observamos, podríamos pensar a 0,8 como el coeficiente de fricción. En el caso de que la armadura no cosa la fisura a 90 grados, la expresión se transforma en la expresión que vemos. Con el límite de validez de este método alternativo, debe cumplir que ABF por Fi por seno de alfa sobre AC sea mayor que 1,40 megapascales. Entonces, cumpliendo con esta condición, esta es una expresión alternativa. Acá observamos una probeta de ensayo de corte por fricción. A la izquierda, la probeta antes de aplicar las cargas. Se supone la falla en el plano vertical de vinculación. Y a la derecha, cuando se ha producido la falla de corte por fricción, se visualiza el desprendimiento del hormigón y la armadura que ha fluido a través de la misma superficie de contacto. Vamos a presentar un ejemplo real en 2 minutos nada más, como para que vean el rango amplio de aplicación de este concepto. Esta es la represa hidroeléctrica de Pichipicún-Leufú sobre el río Limay, y en este caso, en un par de minutos, hablaremos de la aplicación del concepto de corte por fricción para unos premoldeados que se ubicaban, según la foto, en la zona izquierda, zona de aguas abajo, la salida de las turbinas, en la etapa de desvío del río, donde el río invade la zona trasera de la presa. La salida de las bocas de toma de las turbinas todavía no estaban hechas las ataguías de cierre, y por lo tanto había que mantenerlas estancas para que el personal pudiera seguir trabajando bajo la cota del río. Entonces se diseñaron a tal fin unos elementos premoldeados de hormigón que iban a ser temporales,
de 12 metros aproximadamente de largo, subdivididos en una altura tal que fueran manejables para ser hormigonados en obra, trasladados al frente y colocados en las recatas que estaban previstas para las ataguillas de cierre definitivas, las compuertas de cierre definitivas. Entonces, la altura de esos elementos para ser manejables se terminó definiendo en 70 centímetros, como veremos en los subsiguientes planos y esquemas. Como ese cerramiento era un elemento premoldeado que luego se eliminaba y se tiraba, no tenía más uso, se consideró que se podía aplicar un coeficiente de seguridad menor al habitual. Como también era un elemento premoldeado que tenía que hacerse en la playa de premoldeados y trasladarse a obra y colocarse en obra con grúas, estaba limitada el peso de los mismos. Entonces, ese cerramiento se generó a partir de elementos tipo arco de hormigón armado. ¿Por qué arco? Porque la presión del agua actuando sobre el arco hacía trabajar el arco del hormigón a compresión con un tensor de hormigón que trabajaban conjuntamente con el arco eficientemente. Esos elementos tenían 70 centímetros de espesor cada uno y aproximadamente 12 metros de largo. Se ubicaban en las recatas ya previstas para la operación definitiva de la represa y tenían el inconveniente, el proyecto de esto lo hizo una consultora que hacía la ingeniería de detalle de la empresa contratista. Se presentó un inconveniente. La longitud de anclaje a partir de la cual el tensor se juntaba con el arco disponible era limitada. La armadura a colocar era armadura de 25 milímetros y por lo tanto había dificultades respecto de eso. El coeficiente de seguridad que se utilizaba para la falla por flexión era 1,10, ¿sí? Por lo tanto era un coeficiente inusualmente bajo, pero 1,10 respecto a la cota máxima de altura del pelo del agua aguas abajo, que estaba correctamente definida. Acá vemos la boca, un plano original, la salida de la aguas abajo y los elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta 13, que son los elementos premoldeados que se iban apilando horizontalmente, que ahora veremos en planta, que son arcos de hormigón armado con un tensor. El empuje del agua actuaba del lado derecho hacia el lado izquierdo y la zona de la izquierda estaba naturalmente no inundada, era la zona donde estaban trabajando los operarios con un desnivel de aguas, no recuerdo exactamente, pero del orden de los 11, 12 metros de máximo. Por supuesto que los elementos que estaban solicitados a la máxima tensión eran el elemento 1 y 2, 1, 2 y 3, ¿no? Gradualmente hacia arriba la presión del agua era menor. Este es el esquema de cierre temporario, entonces con elementos premoldeados stop lock. Este es el corte del arco de hormigón original con el tramo horizontal, que era el tensor, con una placa metálica en el extremo, con las medidas correspondientes, de 70 centímetros de altura. La zona maciza es donde se los tomaba, siempre hay que prever en los elementos premoldeados dónde los vamos a tomar, izar y colocar en la ubicación definitiva, por eso se dejaba esa recata. Bueno, estos elementos así diseñados, cuando llega la documentación del proyecto a la ingeniería de detalle, con la ingeniería de detalle, perdón, a la dirección de obra de la cual uno participaba, observamos que no se había previsto o considerado las posibles fisuras potenciales de corte por fricción. Se plantearon entonces hacer una verificación como la que vemos en rojo y la que vemos en azul, que en otro lugar está dibujada, dos fisuras potenciales de corte por fricción
Y a partir de esas fisuras, aplicando las ecuaciones que vimos, pero esto pasó en el año 90, hace bastantes años atrás, o sea, el código ASCII de referencia era otro, se calculó la armadura requerida de corte por fricción para asegurarnos que esas fisuras no se tradujeran en fallas. Aquí están marcadas las dos fisuras potenciales que oportunamente evaluamos. En una de ellas, la armadura requerida era 8 barras del 25, soldadas a una placa en el extremo y extendidas lo suficiente para lograr un anclaje adecuado. ¿Sí? Están marcadas en roja las dos fisuras potenciales que pensamos que podían eventualmente presentar. Y acá en negro, la armadura que colocamos adicional, le indicamos mediante una orden de servicio que se coloque en estos elementos para cubrirnos de esa posible falla. Esto tenía otro tipo de complicaciones más que no viene al caso en este tema, como las longitudes de anclaje que fueron resueltas. Bueno, este es un ejemplo de cómo el concepto de corte por fricción se suele aplicar con mucha frecuencia en las obras grandes. Pasamos entonces al segundo tema a tratar en esta clase, es el diseño de ménsulas cortas. La llamada ménsula corta es una viga que tiene unas condiciones particulares en cuanto a que la longitud de la misma es menor o igual que la altura, ¿sí? Entonces, eso se refleja en que su comportamiento ya no puede ser realizado según el enfoque que vimos de vigas esbeltas a flexión y corte. Por la razón de que las secciones planas antes de aplicar las cargas no se mantienen planas luego de las mismas. Entonces la hipótesis de Bernoulli-Navier no es de aplicación y por ende hay básicamente un enfoque posible poderoso que sería el enfoque mediante bielas y tensores o un método aproximado que plantea el mismo código, que es el que vamos a tratar con más detalles. El método de bielas y tensores lo vamos a tratar en una clase especial posteriormente. Entonces, estas son estructuras muy utilizadas, sobre todo en estructuras prefabricadas y edificios industriales, en donde, como vemos, a la izquierda es un dibujo tomado del libro de Leonhardt, vemos una viga de una longitud reducida, donde tiene una carga aplicada P con una distancia A, y la altura de la misma es H. Y observamos en la falla las isostáticas de compresión y de tracción. Podría ser analizado toda la zona en gris como una zona llamada perturbada, donde no se cumplen las hipótesis de Bernoulli-Navier, y evaluado a partir de ahí mediante el esquema de bielas y tensores. Las bielas son elementos comprimidos de hormigón y los tensores son armaduras adecuadamente dispuestas. La zona de vinculación se denominan zonas nodales o nudos. Nosotros vamos a tratar en esta clase el enfoque simplificado de nuestro reglamento basado en el código ASCII 318, que tiene un límite de aplicación que vamos a plantearlo naturalmente y que es bastante sencillo para el dimensionado y armado. Antes vamos a enumerar los tipos principales de falla que se pueden presentar en estos elementos. En este dibujo observamos que estamos planteando 4 tipos principales de falla. La falla tipo 1 es una fisura que se produce en la zona de vinculación de la ménsula con la cara de la columna. Es una falla por corte directo, tal cual lo observamos en el tema de corte por fricción, para lo cual hay que definir armadura normal a la cara ABF. El tipo de falla de corte 2 está generado por el momento BU por A más NU por su brazo de palanca reducido a la armadura, que puede generar la falla por el ingreso de influencia prematura de la armadura que vemos AS. ¿Sí?
A eso hay que adicionarle la tracción eventual NUC. El tipo de falla 3 es un tipo de falla particular por aplastamiento del hormigón comprimido dentro de la ménsula, que se puede producir por resistencias insuficientes del hormigón, dimensiones inadecuadas de la ménsula, y es una falla naturalmente muy frágil. El tipo de falla 4, fíjense que se produce en la arista de la ménsula, es producto de un inadecuado detallado, la placa de apoyo que transfiere cargas está muy cerca del borde y se genera una falla localizada por aplastamiento corte bajo el área cargada. Ahora vamos a ver fotos de ensayos reales donde se manifiestan los distintos tipos de falla. Acá vemos una falla por corte directo, donde la ménsula desliza respecto de la columna a la cual está vinculada, en una clara superficie de falla. Acá vemos una falla por la biela comprimida. Claramente las fisuras enmarcan la biela que ha fallado, falló el hormigón. Acá vemos otra ménsula que se presenta la falla y el cuadro de fisuras. El método que vamos a plantear tiene validez siempre y cuando la distancia A entre el punto de aplicación de la carga y la cara de la columna sea menor o igual que la altura de la ménsula D. Y la fuerza de tracción horizontal NUC sea menor o igual que el esfuerzo de corte BU. Si lo que estuviéramos analizando fuera una viga que vuela, sobre la cual se aplica una carga P, pero que la distancia A de aplicación es varias veces mayor que la altura de la viga, entonces no estaríamos hablando de una ménsula corta, sino una viga en voladizo, que va a trabajar con el esquema de vigas, el cordón superior traccionado, el cordón inferior comprimido, bielas comprimidas de hormigón y elementos verticales traccionados que serían los estribos. Entonces acá sí se cumple la hipótesis Bernoulli-Navier y en este caso particular debemos tratarlo con lo que como conocemos el diseño de una viga flexión y corte. Si modelamos una ménsula corta con un software, tenemos que tener cuidado que el programa interprete adecuadamente que la relación A sobre D es del orden de 1 y no diseñe esa ménsula corta como una viga esbelta como estamos viendo, ¿sí? Porque el diseño va a ser, como observaremos del planteo del método aproximado, totalmente inadecuado. Acá vemos el tipo de falla 4 en una probeta con doble ménsula, donde la placa de apoyo está muy cercana al borde y se ha desprendido por aplastamiento el hormigón de esa zona. Altas presiones localizadas bajo las placas. La sección crítica para el diseño de las ménsulas se toma en la cara del apoyo. Esta sección se debe dimensionar para que resista simultáneamente un esfuerzo de corte mayorado BU y un momento igual. ABU por A más NU, la carga horizontal de tracción, por H menos D. Fíjense lo que es H y lo que es D. H menos D es el brazo de palanca. Esto, debiéndose cumplir naturalmente que NU sea menor que 0,20 de BU. La altura, la ménsula puede tener una sección variable en altura, pero el sector donde las dimensiones son completas tiene que tener una extensión en altura mayor que 0,5 de la altura total de. Finalmente, el diseño va a arribar a una armadura principal AS, una armadura como estribos cerrados a sub H, distribuidos en 2/3 de la altura D, y una armadura no de cálculo, sino para posibilitar la colocación de los estribos A'S, que cumple solamente esa función. Muchísimo cuidado con el adecuado anclaje de la armadura AS en el extremo de la ménsula, que en este caso se plantea mediante una barra soldada. Entonces, como mencionamos, NU se origina por lo general por causas no debidamente evaluadas, como variaciones de temperatura, contracción de fragua. Según los resultados de los ensayos para hormigones de densidad normal, la resistencia al corte BN para aplicar este método aproximado debe cumplir
lo que vimos en el método aproximado de corte por fricción, no superar 0,20 de F'C B por D, ni 5,50 B por D en Newton. ¿Sí? La armadura AN para tomar el esfuerzo de tracción se determina como NUC es menor o igual que Φ por AN por FI. FI es la tensión de fluencia. Entonces, repasando, tenemos que determinar las siguientes armaduras. ABF, que es la armadura de corte por fricción para resistir el corte directo BU, como vimos al inicio de la clase. AF, que es la armadura de flexión para tomar el momento de MU igual a BU por A más NUC por H menos D. Y AN, que es la armadura para tomar la tracción directa NUC. Conocemos cómo determinar las tres armaduras. Veremos qué exigencias nos plantean de diseño este método aproximado. Nos indica las armaduras resultantes a proveer para el armado de la ménsula es AS, que es la armadura principal en gris, y AH, que es la armadura de estribos cerrados horizontal que se debe distribuir en 2/3 de la altura en varias ramas. Estas son las dos armaduras que debemos colocar para diseñar la ménsula. ¿Cómo las determinamos? El área de la armadura principal AS debe cumplir ser mayor o igual que AF, la armadura de flexión, más AN, la armadura de tracción, o mayor o igual que 2/3 de ABF, la armadura de corte por fricción, más AN, la armadura de tracción. En forma paralela, la armadura H de estribos cerrados tiene que ser mayor o igual que 0,5 de AS menos AN, y distribuirlo, como dijimos, en 2/3 de la altura D a partir de la armadura AS, en la zona superior. Repasando lo que acabamos de decir, quedaría entonces definida la ménsula con la armadura principal AS y la armadura de estribos cerrados AH, cuidando debidamente el anclaje en el extremo de la misma. La cantidad de armadura S debe ser mayor o igual a 0,04 de F'C sobre Fi, teniendo en cuenta que la cuantía se define como AS sobre B por D. B sería el ancho de la ménsula de la altura útil de la misma. En la cara frontal de la ménsula corta, la armadura principal de tracción tiene que ser anclada de acuerdo con alguno de los siguientes métodos. Mediante la soldadura estructural a una barra transversal de como mínimo el mismo diámetro, mediante el doblado de las barras de la armadura de tracción para formar bucles horizontales. Esta propuesta que la plantea Leonhardt en sus libros, es práctica solo en el caso de dos barras como armadura y, teniendo en cuenta los diámetros de mandril doblado, es poco utilizada, o algún otro dispositivo de anclaje que sea efectivo. Entonces, en el caso de que anclemos la armadura principal mediante una barra soldada, vemos lo que nos plantea el reglamento. DB sería la barra que colocamos como barra de anclaje, tiene que ser al menos igual al diámetro de la armadura principal AS, ¿sí? Por supuesto que el acero tiene que ser soldable, ¿sí? En el caso, en nuestro medio, ADNS. Del modelo de puntal tensor que vemos abajo, observamos que la armadura horizontal se junta en un nudo con la biela. Por lo tanto, a partir de la unión de la biela con la armadura horizontal, debe extenderse la armadura a la longitud de anclaje adecuada por tracción. Naturalmente, físicamente no hay posibilidad de extenderla, entonces recurrimos a estos tipos de anclajes para resolver el problema. El área de apoyo de la carga sobre la ménsula corta no tiene que prolongarse más allá de la zona recta donde se ubican las barras principales de tracción AS, porque si no se puede generar la falla 4 que vimos en forma prematura. La plancha de apoyo tiene generalmente el ancho de la ménsula, que por lo común es igual o menor al ancho de la columna que la sostiene. ¿Y qué longitud mínima debe tener? La longitud mínima L de la plancha
es BU sobre 0,85 de F'C por el ancho B por Φ, donde en este caso Φ es menor al usual, porque es el factor de reducción por aplastamiento y vale 0,65. B es el ancho de la placa. Las barras ubicadas en la zona de compresión A'S, que ya dijimos que no son consideradas desde el punto de vista resistente. Entonces, uno colocará como mínimo 2, eventualmente más. El diámetro de esas barras debe ser, por sentido común, de igual o mayor diámetro que las horquillas horizontales. Y la cuantía se sugiere que sea A'S mayor que 0,02 de B por L. Respecto del cálculo de cada una de las armaduras, para luego determinar las definitivas, la armadura de corte por fricción, partiendo de la idea que en este caso el ángulo de corte con la fisura potencial es 90 grados, porque la fisura potencial muy claramente está en la unión de la ménsula con la columna, es ABF igual ABU sobre Φ por FI por mu. Ya vimos los valores de mu, ¿sí? Hormigón monolítico 1,4, hormigón colocado en segunda etapa sobre una superficie no intencionalmente rugosa 0,6. La armadura de flexión AF se estima sobre la base de un brazo de palanca igual a Z0,9 de altura útil, como AF es MU sobre Φ por FI por Z, con Z0,9 de D. Y la armadura de tracción directa AN se calcula como NUC sobre Φ por FI. Aclarando que para todos los valores de las tres expresiones se adopta Φ 0,75, porque si bien hablamos de flexión y tracción, que son roturas dúctiles donde tomábamos Φ 0,9, en este caso la falla final siempre va a ser frágil, por eso el factor de reducción se adopta 0,75. Ahí está cortado y pegado el comentario que al respecto hace el código ASI 318 para justificar esto. El comportamiento de cartelas y ménsulas lo controla principalmente el cortante, por lo tanto, para todas las condiciones de diseño se especifica un único valor de Φ igual a 0,75. Para cerrar este resumen de la clase, vamos a ver el diseño de una ménsula corta aplicando los conceptos que hemos planteado. Tenemos una ménsula corta con las dimensiones adecuadas para soportar una viga, de tal forma que la ménsula se proyecta a partir de una columna cuadrada de lados Bx igual a Bi 40 centímetros. Se considera la restricción de la afluencia lenta y la contracción generan una fuerza horizontal estimada dt igual a 150 kN. Este es el esquema. La viga se va a apoyar sobre una placa de apoyo de acero sobre la ménsula. Los datos son hormigón H25, acero ADN 4250. Del análisis de las reacciones de la viga, D es 300 kN, L es 250 kN y la fuerza horizontal 150 kN. El factor de reducción, tal cual lo planteamos, vale 0,75. Entonces, considerando la combinación, una combinación de caras porque es un ejemplo, BU es 1,20D más 1,60DL, 760 kN, y NUC es 1,60DT, 240 kN. Verificamos que NU no, es mayor que 0,20 de BU, 152 que sería el mínimo valor a tomar, por lo tanto tomamos NU 240 como valor de diseño mayorado. Partimos de definir las dimensiones de la ménsula, Bn es BU sobre Φ. De la expresión límite, Bn sobre 0,20 de F'C BW debe ser menor o igual que D, establecemos la mínima altura que podría tener la ménsula para hacer de aplicación las expresiones aproximadas, 50,6 centímetros. Adoptamos D igual a 51 y la altura H igual a 57. De la otra expresión de aplicación da un valor de D menor, 46 centímetros. Entonces finalmente nos quedaría configurada de esta forma: la parte recta de la nariz 30 centímetros,
la extensión de la placa 200 milímetros, la barra de anclaje transversal de 32 milímetros y bueno, lo restante lo tenemos que calcular. La longitud de placa de apoyo surge de la expresión que vimos, BU menor o igual que Φ por PNB, donde A es el área de apoyo igual al ancho de la placa por la longitud de la misma, Φ es 0,65, entonces BU es 760 kN, entonces determinamos que L debe ser mayor o igual que 13,7 centímetros, adoptamos L igual a 20 centímetros. Ya podemos determinar a partir de esta configuración el valor de la excentricidad A, donde va a estar aplicado BU. A es 3 centímetros más 2 tercios de 20 centímetros. ¿Y por qué esto? Porque asumimos que la reacción de la viga actúa en un punto correspondiente a un tercio de la superficie de la placa de apoyo para simular una ligera rotación de la viga que apea. Esa distribución triangular de tensiones debajo de la placa de apoyo genera esta hipótesis y hay una luz de 3 centímetros en la parte posterior de la placa y la cara de la columna. De ahí sale el 3 más 2 tercios de 20. Entonces verificamos si A sobre D es menor o igual que 1, verifica. Observamos que NU es menor que BU, por lo tanto podemos aplicar el método aproximado. Diseñamos la armadura de corte por fricción, ABF igual a BU sobre Φ por FI por U. Como se hormigona en forma simultánea la columna con la ménsula, adoptamos mu igual a 1,40, el hormigón es de densidad normal, lambda vale 1. ABF por lo tanto es BU sobre Φ por FI por mu, 17,23 centímetros cuadrados. AN es igual a NUC sobre Φ por FI, es 7,61 centímetros cuadrados. La armadura de flexión AF es BU por A más NU por H menos D, 136 kN por metro. Este es el momento mayorado. Estimamos Z como 0,9D y calculamos la armadura de flexión AF como MU sobre Φ por FI por Z, 9,40 centímetros cuadrados. Entonces, recordando, la armadura AS es la mayor de AF más AN o 2 tercios de ABF más AN. La segunda condición nos da 19 centímetros cuadrados, que es la que define la armadura a colocar. Controlamos la cuantía mínima. La cuantía mínima con 19,79, BW es 40 y D es 51, verifica. La armadura H es mayor o igual que 0,50 de AS menos AN, 5,74. Adoptamos finalmente como armadura principal AS 7 barras de 20 milímetros, 22 centímetros cuadrados, y como armadura H 3 estribos cerrados del 12, 6,78 centímetros cuadrados mayor que 5,74. La armadura de soporte a' S, que se sugiere una cuantía mínima mayor que 2,40 centímetros, se adoptan 4 barras del 12. ¿Sí? La barra de anclaje extrema soldada, un Φ del 32, la placa de apoyo inserta en el hormigón de 3/8 de espesor, la longitud de anclaje requerida de la armadura de 20 milímetros, según lo que vimos en la clase de longitud de anclaje, nos daría 35 centímetros con un gancho a 90 grados, mayor que 15 o mayor que 8 veces dB, que es 8 por 20, 16 centímetros. O sea, la LDH es 35 centímetros, la longitud disponible es mayor, o sea que no habría inconvenientes. El esquema de armado final de la ménsula sería el que ustedes pueden ver en el dibujo. 3 ramas de estribos horizontales, 3 Φ del 12. La armadura principal, 7 barras del 20. La armadura de anclaje, un Φ del 32. Y la placa de apoyo de 3/8. Entonces de esta forma tendríamos configurado el diseño de la ménsula según las condiciones que le hemos impuesto al ejemplo.
repasamos un esquema armado, pero este es otra ménsula porque la armadura resultante son 4 barras del 25, eso simplemente otro ejemplo, ¿no? Pero este es un esquema posible de armado. Entonces, el enfoque de este método, como vemos, es bastante sencillo. Y cuando abordemos el diseño de un elemento de este tipo mediante un software de diseño automatizado, recordar que tenemos que conocer si el programa identifica que es un elemento que no se puede tratar como una viga en voladizo, ¿sí? Porque si no lo va a armar con estribos verticales que naturalmente no van a trabajar correctamente. Un detalle de lo que es correcto o incorrecto respecto de la distancia entre la placa de apoyo superior y el borde de la ménsula. Lo que hemos planteado hasta el momento es el diseño de ménsulas con cargas en la cara superior, ¿sí? ¿Qué ocurre si la carga aplicada sobre la ménsula no está en la cara superior? ¿Sí? Ménsulas con cargas indirectas. Estas situaciones se presentan en ocasiones y no son tratados en particular por el CIRSOC 201-2005, podrían ser analizados mediante el método de bielas y tensores, pero como referencia vamos a mencionar que hay otras normativas que dan cierta información sobre su posible tratamiento, a modo de ejemplo la norma española de hormigón estructural del 2008. Entonces, ante una situación de este tipo, que hay una viga, por ejemplo, que transmite cargas a la ménsula, como la que está en rayado, deberíamos considerar que la carga P está aplicada en el baricentro de esa viga y por ende podríamos asumir que hay una parte de la carga que se transmite en la cara superior y parte se transmite en la cara inferior como una hipótesis. Se sugiere adoptar 0,5 de PU en la cara superior y 0,6 de PU en la cara inferior. Para tratar el diseño de 0,5 de PU en la cara superior ya sabemos cómo. Respecto de la carga en la cara inferior, tendríamos que colocar un dispositivo, como el que vemos, que a partir del punto B existe una armadura que tome esa tracción TU con un ángulo alfa. Entonces, descomponiendo fuerzas, 0,6 de PU es la carga aplicada hipotéticamente en la cara inferior. La tracción TU surge según la expresión que vemos y en función de la tracción TU podemos obtener que la tracción TU es igual a S por FI y despejar a S. AS es 0,6 de Pn sobre FI por seno de alfa, donde alfa es el ángulo que conforma la armadura con la horizontal. Cuidado acá con el punto que definimos longitudes de anclaje. A partir del punto A hay que anclar la armadura inclinada con la longitud adecuada y a partir del punto B, que es la zona más compleja, anclar la armadura adecuadamente. Entonces, un esquema posible es el que vemos a la derecha, levantar esa armadura hacia arriba y anclarla de esa manera, ¿sí? En la zona A es más simple el anclaje. Este es un esquema que plantea el mismo en el texto de Leonhardt, en el tomo 3 de estructuras de hormigón armado, de posibles esquemas de armado de esta armadura de suspensión y de la armadura superior en forma de bucles, como le mencioné. Como ya les he comentado, pero esto es una apreciación personal, simplemente esa conformación de bucles no es muy simple de ejecutar cuando son varias las barras que conforman la armadura principal a S superior. Bueno, con esto cerramos lo que es el resumen de lo que fue oportunamente la clase correspondiente de la cátedra. Gracias.